Si alguien quiere leer el texto clave, por favor, para que participen conmigo en esta clase. Texto clave, Lucas 22:19, si no traen el librito. Tomó el pan y dio gracias, lo partió y dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. ¿Hasta cuándo va a ser esto, hermanos? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Pero va a haber otra cena, ¿verdad? Vamos a alguien que me ayude a leer la meta de la lección. Lograr que la Iglesia identifique claramente lo que la Biblia y otros autores reformados enseñan acerca de este sacramento y que le demos el valor auténtico a este medio de gracia. Dos cosas. La primera es que Que la Iglesia identifique en la Biblia, principalmente, qué cosa es la Santa Cena, qué me da, qué me ofrece, qué me pide. Todo ello debo de saberlo. Y la segunda, darle el valor auténtico. Tantas veces hemos tenido la Santa Cena, tantas veces se nos ha hablado de la Santa Cena, que a lo mejor en nuestra mente cabe: ¿qué me puedes decir de eso? ¿Qué me puedes enseñar? Dame otro tema. Pero dice que la meta es que le demos la importancia a la Santa Cena. Siempre habrá algo nuevo que aprender. Que vivamos como ese momento especial los discípulos con Jesús, la cena del Señor. Esta gracia que nos ha dado nuestro Señor. ¿Qué dice la Biblia de la Santa Cena? 1 Corintios 11, 23 al 25. Hacerla en memoria de Jesús. La pregunta es: ¿así lo haces? ¿Lo recuerdas a Él? ¿Sientes un recuerdo hermoso? ¿Un momento especial? Segundo, Lucas 22, 17 al 20. Que representa su cuerpo y su sangre, esta cena. Porque a veces escucho en adultos, ya no en niños lo entiendo, pero en adultos: oye, ¿qué líquido ese que es culeído? ¿Es esto? ¿Y ya qué sabe? ¿Y quién lo compra? ¿Y quién se queda con lo que se sobró? Y no están pensando, ¿verdad? El pan. Ay, ¿por qué lo cortan así? ¿O por qué redondo? ¿Y por qué el hermano cogió la pieza más grande? Y está representando ¿qué? El cuerpo y la sangre. ¿Y qué merece eso? Respeto. ¿Qué merece eso? Atención, reverencia. Fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 11, 26. ¿Qué representa? El proclamar, el evangelizar, el decir de la muerte del Señor hasta que Él venga. Yo no sé si en la Santa Cena tienes como esta meta, de entre las que estamos leyendo, hablar de ello. ¿Recordar esto es para qué? ¿Nada más tú lo recuerdes? No. Y estamos dando pasajes que dicen qué hacer. Entre ellos, proclamar a nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 11, 25. Es el nuevo pacto en su sangre, el perdón de pecados. ¿Esto es para qué? Para gozarse. Yo no sé si tú viviste la experiencia de que le pediste perdón a papá o a mamá, y al momento de que los viste bien enojados y que te digan te perdono, es una sensación hermosa. Cuanto más del que perdona y quita los pecados. 1 Corintios 11, 27 al 32. Que el que coma y beba indignamente será culpable ¿de qué? Del cuerpo y qué, y la sangre de Cristo. El que come y bebe, ¿qué bebe? ¿Y qué come? Juicio. Y si habla de juicio, ¿qué viene después de un juicio? Castigo, sentencia. 1 Corintios 11, 28. Es la Santa Cena para examinarnos, para prepararnos
de cómo andamos. Yo no sé si tú, cada vez que va a haber Santa Cena, nada más es un anuncio y dices, va a haber Santa Cena. Los ancianos dicen, tengo que llevar corbata. Pero no hay ¿qué? Una preparación. Yo no sé si tú oras, si tú le dices al Señor, primero, perdóname. Y no a última hora para limpiar una práctica de pecado, no, sino aquella falla que tuviste, porque se supone que como creyentes no estamos ¿qué? Practicando el pecado. Entonces hemos de pedir perdón para presentarnos a la casa de Dios a esta experiencia de la Santa Cena y traer un espíritu de gozo, un espíritu de alegría, de bendición y también de tristeza por haberme equivocado, por saber que por ti, que por mí, tú tuviste la experiencia de la cruz. Entonces hemos de venir examinados y preparados. 1 Corintios 10:21, no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Nos sentimos a gusto con una Santa Cena y luego vamos y nos sentamos y cometemos pecado y nos justificamos nosotros mismos, nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, nos sentimos hasta salvos, porque al cabo voy a ir a la Santa Cena. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No estar y vivir entre las tinieblas, no estar viviendo y cayendo en las tentaciones. Que el Señor en ese día y en cada Santa Cena no nos sorprenda cayendo, conviviendo con los demonios, cayendo en pecado. No podemos decir que las tentaciones son más fuertes que nosotros. El Señor dice, no te pongo una tentación más fuerte que tú no puedas vencer. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. ¿Quién? Cristo. Y eso debemos de saberlo y entenderlo y pensarlo cuando nos acercamos a la mesa del Señor. No hay condenación para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Este sacramento, el que estamos hablando, ¿de cuántos? De 2. Nuestros vecinos católicos tienen 7, ¿verdad? Y ya alguna vez mi hermano Raimundo nos dijo los 5, ¿verdad? Por ahí, si se acuerdan qué era. No está mal los pasajes que nos presentan ellos, pero no fueron instituidos. Nada más son cosas buenas que podemos hacer: cuidar el matrimonio, la salud, etc. Pero los que nos interesan a nosotros es, ¿cuáles? La Santa Cena y el bautismo. Pero hoy hablamos de la Santa Cena. Y esos dos los instituyó el Señor Jesucristo. Sacramento. Vamos a analizar la palabra sacramento en sus inicios, cuando se oyó la palabra sacramento, y nada más para tomar de él algún mensaje que podemos aplicar a la Santa Cena. Se deriva del latín sacramentum, que originalmente denotaba una cantidad de dinero cuando iba a haber un juicio, cuando iba a haber un litigio. El que acusaba o que no tenía nada que pagar, y el que sí tenía la culpa y tenía algo que pagar, ambos depositaban una cantidad de dinero. Se hacía el juicio, y ya que terminaba el juicio y el veredicto, el que no tenía culpa recogía su dinero depositado, y el que tenía culpa ahí dejaba el dinero y quedaba aún endeudado. ¿Qué podemos de este significado antiguo de la palabra sacramento podemos tomar como una idea para lo que es la Santa Cena? ¿Qué fue el último que dije del que tenía la culpa? ¿Quedó qué? Embargado. ¿Qué podemos decir nosotros para con el Señor? ¿Estamos qué? Endeudados. Y
Cuando el Señor en la Santa Cena nos recuerda lo que hizo, ¿qué quitó? Nuestra deuda. Y eso hemos de pensar en la Santa Cena. También esta palabra tuvo un uso militar. Era un juramento que hacía el soldado de obediencia. ¿A quién? A su comandante. ¿Qué nos deja de enseñanza este significado de la palabra sacramento cuando lo manejaban en el ejército? Un compromiso. ¿De qué? De obediencia. De obediencia, ¿sí? De respeto, de reconocimiento. La palabra sacramento fue empleada para traducir la palabra griega mysterion, que significa misterio. Misterio. Y se da en el libro un ejemplo para comprender esto del misterio. Dice que analicemos 1 de Timoteo 3:16, si quieren estar por ahí en ese pasaje. 1 de Timoteo 3:16. Grande, este es el misterio de la piedra. ¿Qué nos revela? Algo que estaba guardado en secreto, hablando de la palabra misterio. Se nos revela algo que estaba guardado en secreto, algo que estaba oculto, algo que no se le había dado a conocer a los hombres, pero que ahora se nos ha sido manifestado en la persona de Cristo en este pasaje. Y vemos 6 revelaciones, como que estábamos así y ya se nos quita el velo y podemos ver estas verdades de la piedad. Número 1, que Dios se hizo carne, se hizo hombre, se encarnó para sustituirnos. Una hermosa bendición para cada uno de nosotros. Número 2, que Cristo fue justificado en el Espíritu, que Jesús no pecó, que Jesús hizo obras milagrosas grandes, que resucitó de entre los muertos, y esto es obra del Espíritu de Dios. Tercero, Cristo fue visto de los ángeles, seres celestiales que siempre desde su existencia han visto a Jesús y lo contemplan y están listos para ejecutar la voluntad de su Señor. Y estuvieron en sucesos de la tierra los ángeles. Lucas 1:26, en los preparativos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 2:8 y 13, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1:13, en la tentación del Señor Jesucristo. Lucas 22:43, en las pruebas del Señor Jesucristo. Mateo 28:2, en la resurrección. Y Hechos 1:10 al 11, en la ascensión. Ahí estuvieron presentes estos seres angelicales. Cuarto, Cristo predicó a los gentiles. ¿A quién? A los paganos, inmorales, depravados, corruptos, sin esperanza, que no sabían de Dios. No solo fueron los bendecidos los judíos con esta bendición, sino también ¿quiénes? Los gentiles. O sea, ¿quién? Nosotros. Y estas palabras que anteceden a lo que estoy comentando, de paganos, inmorales, depravados, corruptos, sin esperanza, ¿no te suenan antes de Cristo? Y qué bendición que aún así el Señor nos da de su gracia, nos da la salvación para ti y para mí. Quinto, Cristo fue creído en el mundo. Ese fue su propósito, esa fue su razón de venir, por eso vino a la tierra. Cuando Cristo ascendió, es de llamar la atención la experiencia que se vivió entonces. ¿Cuántos hombres supieron de Cristo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? A más o menos. ¿A quién se les apareció? A los 12 y luego a 500. Y en cosa, dicen los estudiosos, de 150 años, la palabra se extendió ¿a dónde? A toda la tierra. Y llama la atención que si hacemos la proporción,
¿Cuánto nos toca a la iglesia de Bellavista para que se extienda la palabra ya no a toda la tierra, a las colonias, a Monterrey, al estado? El estado ya, ¿cuántas personas para toda la tierra? Cristo fue predicado, creído en el mundo. Sexto, Cristo fue recibido arriba en gloria. La ascensión, la exaltación de Cristo como Señor, como majestad suprema del universo, como Rey de Reyes, regresó al lugar santísimo y está a la diestra de Dios Padre. Este es un gran misterio. ¿Qué qué? De la piedad. ¿Qué qué? Que fue revelado, que nos fue dado, que debemos de pensar cuando estamos tomando la Santa Cena. En esto fue revelado un misterio de conocimiento. En los sacramentos es revelado algo que tenemos que hacer, que se tiene que practicar: la Santa Cena y el bautismo. Que no venga la palabra sacramento en la Biblia, porque no viene, no significa que la verdad de estos dos sacramentos son verdad. ¿Por qué? Porque los registra la Biblia y son instituidos por el Señor Jesucristo. Conclusión de lo que es sacramento o misterio u orden. Sacramento, misterio u orden es instituida por Cristo y se aplica a los creyentes por gracia de Dios en Cristo y confirma los beneficios del pacto de la gracia, y expresamos así nuestra fe y nuestro acercamiento a Dios. Cuando oigamos sacramento, esto es una idea de lo que es esto. Cada uno de los elementos de la Santa Cena y del bautismo, unos son visuales, tres son visuales. ¿Cuáles? Del sacramento del bautismo y del sacramento de la Santa Cena, tres cosas son visuales, las vemos: el agua, el pan y el vino. ¿Sí? Esto lo puede tomar un incrédulo, sí lo puede tomar, pero solamente va a recibir pan, agua y vino, pero no recibe para nada lo espiritual, nada de parte de Dios, más que juicio y castigo. No le toca, según Génesis 9, 12, 13 y 17, 11, no le toca el pacto de gracia. Romanos 4, 11, no le toca la justicia de la fe. Marcos 1, 4, el perdón de pecados. Y Mateo 36, 28. Y Marcos 1, 4 y 16, 16, la conversión. Y Romanos 6, 3, la comunión de Cristo en su muerte y resurrección. Esto no entra a quien lo toma sin conocimiento. Esto no entra a quien lo toma sin pedir perdón, a quien practica un pecado. Esto no es recibido. Los católicos dicen que el bautismo y la penitencia, que es uno de sus sacramentos, si no los toman, no hay salvación. Los protestantes enseñan que los sacramentos no son necesarios para la salvación. ¿Por qué? Porque ya fuimos salvos por el sacrificio. ¿Qué ejemplo me darías? El ladrón. El ladrón en la cruz, ¿verdad? Ni se bautizó, ni participó de la Santa Cena. Y sin embargo le dijo el Señor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es que cada persona que conocemos, que yo conozco algunas, y de algunos de aquí su testimonio, que murieron algunos parientes y en el último momento pidieron perdón, alcanzaron la gracia sin haber participado de estos sacramentos. Uno de mis jefes tenía cáncer, era una persona atea, fuera de las cosas del Señor, maltrataba, era un líder pero maltrataba.
Y cae en mis brazos, desmayado por su cáncer, debilitado. Y a los 3 días, un compañero, yo le había compartido, pero un compañero también cristiano le compartió ya en el último momento, en el hecho del dolor, y dijo: acepto al Señor Jesucristo. Y para mí fue un gozo, ¿verdad?, conocerle cómo era y en el último momento haber sido salvo, y no participó de los sacramentos. Claro que descuidar, nosotros que sí estamos vivos, nosotros que nos decimos hijos de Dios, descuidar esta ordenanza voluntariamente, o sea, no participar de ella porque no quiero, o quedarme sentado. ¿Qué va pasando con esa persona que no participa de la Santa Cena? Va empobreciéndose espiritualmente, va destruyendo su persona, va perdiendo esa relación con Dios por desobedecer a nuestro Señor. Y otra cosa que se pierde, hermano, la paz y la tranquilidad, el gozo, digo, se siente uno bien, digo, independientemente de todas las cosas que se pasan y suceden, uno se está bien. Y aún los que nos quedamos sentados, en algún tiempo de mi juventud, ya creyente en Jesucristo, algunas veces 2 o 3 me quedé sentado. Y aún así, me quedaba en mi mente la experiencia, el momento, la pena, la vergüenza, la tristeza, el dolor y el animarme. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué hice eso? Señor, yo tengo que acercarme a tu cena, a tu invitación. Ayúdame a salir de este pecado. Hoy en la mañana estaba yo leyendo Eclesiastés y dice Salomón, ¿verdad?, que él vivió todas las cosas, los placeres, todas las cosas que pudieran tener dinero, que pudieran haber obtenido, todas las situaciones que se presentan en el mundo. Sin embargo, dice, nada de eso te da felicidad, sino el gozo de estar con Dios, de conocerlo. Hoy en día muchas experiencias así, testimonios. A mí me sigue llamando mucho la atención Nelson Ed, el chaparrito que alguna vez ya mencioné, cantante, que dice: toqué fondo, no me quedé a una cuarta parte, media profundidad, no, toqué fondo de la mugre, de todas las tentaciones, de todas las cosas que se practican con la carne, las viví. Y llegó el momento que me sentí vacío con todo eso que me daba mi dinero. Me sentí vacío y nada lo podía llenar hasta que conocí a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy cantaba, ya se murió, unos cantos hermosos donde da su testimonio, donde da la honra y la gloria a nuestro Dios. Para cerrar, vamos a darle una pasadita a Lucas 22, 14 al 20. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles. Cuando era el momento de la cena y debía celebrarse, él veía que había dificultades, que había problemas, que aunque estaba cercano el arresto y cercana la muerte por nosotros, y aunque había traición y aunque había situaciones tremendas alrededor de él, cuando era la hora, ¿qué cosa? Se realizó la cena, él cumplió, y los discípulos pudieron ver que el Señor ordenó, pidió y se hizo como él pidió. Esto es una acusación contra nosotros, esto que estamos diciendo de lo que estaba viviendo él, y sin embargo él a la hora hizo lo que hizo por nosotros. Y para dejar establecido la cena, es para nosotros una acusación si tomamos la Santa Cena ligera, si lo tomamos nada más como repetitiva, como un punto del boletín. Yo que estoy acá enfrente y que me toca a veces compartir o pasar a repartir la Santa Cena, veo a algunos llorando, parados, y eso me da mucho gozo.
sé que están viviendo ese momento especial de recordar a nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces veo sentados, a veces llorando, y también me da gozo porque sé que están pidiendo perdón. Pero a veces veo sentados que están volteando a ver las paredes, y como que no pasó nada. No me paro porque le tengo miedo al castigo o tenemos cierta educación y nos frenamos. Pero es una irreverencia si no tomamos la Santa Cena como debe de ser, con una actitud de respeto y agradecimiento. Quien ante una ejecución inminente cumplió. Yo no sé tú si estuvieras sentenciado a muerte aquí en la tierra, y ya en el momento, a 1 hora o 2 de la ejecución, se te dijera: ¿qué quieres de cenar? Yo pienso, con todo y el Daniel Ríos que le encanta comer y cenar, diré que no. No tendría el humor, no tenía el deseo, no me caería, no tendría ni pensar en qué podré comer. Estaría pensando en qué: la muerte. Y solo una vez me tocó ver a alguien que iba a ser ejecutado, y ver su rostro, su experiencia, es algo terrible, es algo tremendo, es algo... Pero sin embargo el Señor Jesucristo tomó cada detalle. ¿Por quién? Por ti, por mí, para que celebráramos la Santa Cena. Y porque Él sabía que tenía que pasar por eso para poder contar con la salvación. Yo oía en una predicación que decía que cuando Jesús andaba en el agua, dice, uno cree que el agua lo sostenía. No, Él estaba sosteniendo el agua, Él caminaba, dice. Cuando María se embarazó por el Espíritu, dice, Él estaba ahí, dice, no es cuestión del Espíritu, Él estaba mismo. Dice lo mismo cuando Él cargaba la cruz, dice, Él la cargaba, no lo llevaba a la cruz, dice, o sea que todo Él, por aquí este versículo 18 dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padeciese, porque Él mismo lo hizo todo. Cuando nosotros sentimos en realidad la verdad de Cristo, de entregarse a sí mismo por nosotros es cuando debemos considerar todo el sacrificio, ¿verdad? Su deseo de darnos. Cuando digo en la muerte, en las oraciones del Getsemaní, ¿verdad? El Padre también estaba al unísono con Él, por eso dice, lo que tú quieras, lo podemos. Juntos desearon todo para nosotros. Entonces, ¿cómo no respetar cada una de las cosas y amarlos por todo lo que hicieron? Y ese deseo del que usted habla de quiero estar con ustedes en esta cena, sigue siendo la invitación igual. Tiene ese deseo. Nosotros vemos con deseo la Santa Cena. Lo sentimos como Él. Digo, otra cosa que también me llama mucho la atención, porque nosotros los humanos, cuando queremos a alguien, invitamos a alguien, ¿verdad? Como que el convivio, la alimentación, por eso disfrutamos los convivios que se hacen aquí en toda la iglesia. Jesús los impuso con sus discípulos, les platicaba lo mejor y les daba lo mejor. Ahí mismo pues estuvo el que le entregó, pero ese convivio de la cena es hecho por los humanos, por eso Él se hizo carne. Yo hace unos 40 años trabajando en la sierra, mi primera experiencia de comer en un ejido, en la casa de uno de los ejidatarios, para mí fue una experiencia muy bonita, y hasta me daba incomodidad porque toda la familia estaba parada alrededor de la mesa y me dijeron, adelante, coma. Digo, ¿y usted? No, usted primero, usted va a comer. Y todos viéndome y sonriéndome, y ¿qué necesita? Si esa experiencia fue bonita, fue agradable, la experiencia de que Jesucristo, tengo el deseo de que tú vengas a mi cena, sobrepasa toda experiencia que podamos tener. Jesús se esforzó en gran manera por guardar la Pascua, como ahorita decía mi hermano. Jesús hizo los preparativos personalmente, versículos 9 y 12. Los discípulos
hallaron todo tal y como él había dicho. ¿Y a cuántos no les importa si se celebra o no la Santa Cena? En la Pascua, los que no pusieron, en lo que significa la Pascua, los que no pusieron la sangre en los ¿qué? O postes. ¿Qué pasó? Llegó la muerte. Quienes no practicamos la Santa Cena como debe de ser, ¿qué va a llegar? Si no la tomamos, si nunca la tomamos, va a llegar el juicio y la muerte. Versículos 15 y 18. El gran significado de la Cena del Señor. A. Está ligada a la muerte del Señor y a la Pascua. B. La Cena del Señor representa una gran cena, una promesa gloriosa. C. Cuando todo se cumpla en el reino de Dios, habrá una cena del Señor con sus seguidores. ¿Eres un seguidor? ¿Eres realmente un seguidor de Cristo? Aquel que tiene por costumbre no venir cada domingo, aquel que no participa en las actividades de la obra del Señor, aquel que no evangeliza, el que no discipula, el que no ministra, el que no diezma, el que no le da el valor a la Santa Cena, quién sabe dónde estará sentado el resto de sus vidas y por la eternidad. Versículos 19 y 20, los grandes símbolos de la cena. A. Cuando comes el pan, piensas en el cuerpo roto de Cristo por ti, esa carne rasgada, reventada por los clavos, espinas, lanzas, latigazos por ti. Esto cuando comes el pan. Cuando tomas el vino, piensas cómo se vierte su sangre que corre por su cuerpo y cae al suelo, tomando el lugar que tenían los animales, tomando el lugar tuyo y mío. C. Sientes cada cena del Señor esa relación entre tú y Dios y tú. Hermanos, en la siguiente cena ya no te quedes sentado, pero exige que dejes la práctica de ese pecado escondido. En la siguiente cena, párate con humildad, pues no eres perfecto. Te equivocas, sí, pero cada vez menos, y confiesas tus pecados. En la siguiente cena, gózate si tienes fe en Cristo, porque Él te justifica cada día para presentarte ante Dios y llevarte con Él a la vida eterna. Hay unas preguntas en el cuadernillo. ¿Me prestas tu cuadernillo, amor? Para que si lo contestan rápido, faltan 20 a la 1, así es que nada más un rapidín para ver si aprendimos. ¿Estamos en la página qué? Aquí está. Gracias. Alguien que conteste rapidín para ver si se nos quedó algo de la lección. Todo lo que mencioné es las preguntas de aquí. ¿En qué sentido podemos decir que la Cena del Señor es un juramento de fidelidad? Segundo, ¿por qué puede decirse que la Cena del Señor es un misterio? Pero misterio. ¿Por qué decimos que es un misterio? Porque era algo que no sabíamos y no practicaríamos si no lo conocemos. Pero el Señor develó y nos mostró. ¿Qué significado le da Jesús al pan? Su cuerpo. ¿Qué significado tiene la copa? Su sangre. ¿Qué significa la entrega de ese pan y ese vino? En Jeremías 31, 31 al 33, ¿a qué se refiere Jesús con el nuevo pacto? Me gustaría que alguien lo leyera. Jeremías 31, 31 al 33. Yo lo leí anoche
escuché algo decía respecto de que habían hecho un pacto con el pueblo de Israel cuando salía de Egipto y que este nuevo pacto pues era porque el otro lo habían quebrantado. Exactamente, habían lo que estamos diciendo ahorita. ¿Qué hicieron con ese pacto? Lo despreciaron, lo hicieron menos, no le dieron su valor y el Señor presenta ese pacto. ¿Alguien lo tiene? Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y en la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán como pueblo. Y no enseñará más a sus enemigos. Así es. Gracias, hermano. Sí, recuerdo que cuando el pueblo de Israel, Dios le da la ley, las tablas de la ley, Moisés hace un pacto y dice que con la sangre de los animales, del cordero, ¿verdad? Sella ese pacto derramando, dice que sangre sobre el mismo pueblo. Entonces, ese era el antiguo pacto. Por medio de sangre de animales ratificó el pacto que Dios hizo con su pueblo. Ahora el nuevo pacto, la sangre de los animales, la sangre de Cristo, Amén. sellada sobre su pueblo. Pero luego el texto dice que también que sellaba ¿cómo dicen? Con la ley. Antes la ley era de piedra. Algo así dice Jeremías, ¿verdad? Que leyó el hermano. Ahora, el nuevo pacto consiste en que Dios ha escrito sus mandamientos, pero dice en nuestro corazón. Entonces, en eso radica el antiguo pacto, de la sangre de animales, de la sangre del Hijo de Dios, las tablas de la ley eran en piedra, y ahora dice que eran escritas en nuestros corazones. Amén. Amén. A mí siempre me llamó la atención en esta historia, aún de niño y aún no siendo creyente, que enseguida de lo que estaba haciendo Dios, entregando la ley, el pueblo estaba adorando a un becerro de oro. O sea, qué grosería, qué falta de respeto. Y me pregunto que si se parecerá a no venir a la tarde e irse al cine. No venir a la tarde e ir a otra situación, no sé si se parece. Eso queda en cada uno de nosotros. Porque el Señor instituyó este día, no estas 2 horas, este día, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y es triste ver en la tarde, bueno, yo no lo veo, yo lo veo allá lleno en Ríos de Agua Viva, pero aquí en la tarde me dicen que siempre son 10, que a veces hay más acá arriba que acá abajo, ¿verdad? Y que pues algunos dicen, pues, ¿a qué voy si casi nadie va? Bueno, el día del juicio a ver qué le decimos al Señor. Y la conclusión del cuadernillo dice, en conclusión, la Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo sobre la perseverancia de los santos, nos recuerda que el descuido de los medios para preservación de los creyentes, medios de gracia, es una de las razones por las que pueden caer en pecados graves, sufrirlos siendo motivo de escándalo, tener corazones endurecidos y atraer sobre sí juicios temporales. Considerar seriamente la importancia de los sacramentos y observarlos como es debido contribuirá decisivamente a nuestro desarrollo y madurez cristiana. Recordemos que solamente fueron 2 los sacramentos instituidos por Jesucristo, el bautismo y la cena del Señor. El bautismo se realiza una sola vez en la vida del creyente, mientras que la cena del Señor, la Iglesia participa continuamente. Y ya después nos iremos al segundo sacramento. Si tienen algún comentario que hacer, sino para terminar con una oración. Si hay alguien que quiere decir en pocas palabras su testimonio de qué siente en la Santa Cena. ¿No? Así es. Es algo que ya lo instituimos aquí en la iglesia, no sé las otras iglesias, pero ya habíamos separado para que nosotros que la voy a tomar y que voy a sentir ese acercamiento hacia Jesús y recordar siempre el sacrificio que nos perdonar nuestros pecados con la más tarde. Amén. Tratar de ser mejores cada vez. ¿Mande? Tratar de ser mejores. Así es.
Oramos, hermanos. Nuestro buen Dios, hemos terminado de analizar, de escudriñar, de estudiar, de aprender tu palabra, Señor, y hemos recordado la Santa Cena, que ese es el motivo, recordarte. Gracias, Señor, porque tu sacrificio me da vida, me da libertad, me da propósito, me da esperanza. Gracias, Señor, porque tu iglesia reconoce, Señor, este sacramento. Por aquellos que aman este momento, que toman esa responsabilidad de preparación, que quieren, Señor, hacerlo bien, hacerlo agradable delante de ti, que conocen las dimensiones de participar de la cena y reconocen y saben de ese momento hermoso cuando estemos cenando en la gloria, Señor, celebrando nuestro triunfo que fue conseguido por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, a ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.